La verdad que nadie le dice a Aries. Hay algo que yo he notado después de años trabajando con cartas natales, y es que Aries tiene una contradicción que vive muy adentro y que rara vez se nombra con claridad. Cuando alguien me dice que tiene el Sol en Aries, o que tiene Aries muy prominente en su carta, lo primero que me viene a la mente no es el coraje ni la valentía, aunque eso también está. Lo primero que pienso es, esta persona sabe empezar como nadie en este zodiaco, pero muy probablemente tiene un cementerio de proyectos inconclusos que prefiere no mencionar. Y no lo digo como crítica. Lo digo porque entiendo el mecanismo por dentro, astrológicamente hablando. Aries es el primer signo del zodiaco. Eso parece un detalle simbólico, pero en astrología psicológica ese detalle lo cambia todo. Ser el primero significa que Aries no viene con el equipaje de la experiencia acumulada. No viene con la sabiduría de Piscis, que está justo antes. Aries llega al mundo como un impulso puro, como la primera chispa antes de que haya fuego. Y eso es hermoso. Es también, si no se trabaja, la raíz de por qué tantos Aries dejan todo a la mitad. En este vídeo voy a hablar de eso. No desde una perspectiva solar simplificada de Aries es impulsivo y ya. Voy a hablar de la arquitectura real detrás de este patrón, desde la naturaleza del fuego cardinal, desde la psicología de Marte, desde lo que el ego de Aries necesita para sentirse vivo. Y al final, vamos a hablar de herramientas concretas, no genéricas, para que Aries pueda empezar a terminar lo que empieza. Bloque 2. Fuego cardinal, el impulso de nacer. Para entender a Aries de verdad hay que entender dos palabras que definen su naturaleza completa, fuego y cardinal. Empecemos por el fuego. El fuego en astrología no es solo energía o pasión, aunque ambas cosas estén incluidas. El fuego es el elemento que crea desde la nada. Es el elemento visionario, el que ve lo que no existe todavía y lo quiere hacer real. Los tres signos de fuego, Aries, Leo y Sagitario, tienen esa capacidad de encenderse con una idea, de ver el potencial antes de que exista ninguna evidencia de que algo puede funcionar. Eso es un don genuino. Pero el fuego también tiene una característica que mucha gente olvida, necesita combustible constante para mantenerse activo. Cuando el combustible se agota, el fuego se apaga. No se transforma en ceniza poco a poco como haría algo de tierra. Se apaga. Y con Aries, esto tiene consecuencias muy específicas. Ahora viene lo cardinal. Cardinal en astrología designa al modo de los signos que inician las estaciones. Aries inicia la primavera. Cáncer el verano. Libra el otoño. Capricornio el invierno. Los signos cardinales tienen un propósito intrínseco, comenzar. Es su función en el sistema. La energía cardinal está diseñada para romper el ciclo anterior, para inaugurar algo nuevo, para mover lo que estaba quieto. No está diseñada para sostener. No está diseñada para terminar. Está diseñada para iniciar. Cuando combinas fuego con cardinal, obtienes la combinación más explosiva de iniciativa que existe en el zodiaco. Aries no espera la señal. Aries es la señal. Cuando algo le enciende la imaginación, no hay análisis previo ni cálculo de riesgo. Hay movimiento. Hay acción. Y eso, en el momento de arranque, es genuinamente poderoso. El problema es que esa misma naturaleza que los hace excelentes para empezar los hace pobres para continuar, porque continuar requiere lo que el fuego cardinal no tiene de forma natural, tolerancia para la meseta, capacidad para trabajar cuando la emoción inicial ya pasó, y paciencia para ver cómo algo crece de forma lenta y progresiva. Bloque 3. Marte, el dios que no sabe esperar. Aries es regido por Marte. Y en astrología psicológica, el regente de un signo no solo describe la energía del signo, sino el tipo de conciencia con la que ese signo opera, la manera en que procesa el mundo. Marte es el planeta del deseo inmediato. No del deseo romántico, sino del deseo como impulso puro hacia la acción. Marte en el sistema planetario representa la voluntad de existir, de ocupar espacio, de defender el territorio propio. Cuando Marte quiere algo, lo quiere ahora. No la semana que viene. No cuando las condiciones sean mejores. Ahora. Históricamente, Marte era el dios de la guerra, sí. Pero en un sentido psicológico más profundo, Marte es el principio de la autoafirmación. Es el planeta que dice, yo existo, yo quiero, yo actúo. Y esa es una energía necesaria y valiosa. Sin Marte no hay movimiento.
Sin Marte no hay coraje para atravesar el miedo. Sin Marte nada empieza. Pero Marte tiene una sombra que rara vez se menciona: Marte opera por intensidad. Y la intensidad, por definición, no puede mantenerse constante. La intensidad es un pico. Es un momento de máxima energía concentrada. Después del pico, la energía cae. Eso es físicamente inevitable. Y lo que Marte no tiene naturalmente en su arquitectura es el mecanismo para trabajar en los valles, en los momentos de baja intensidad cuando el proyecto todavía existe pero el entusiasmo ya no. Para Aries, que opera principalmente a través de la lógica marciana, la caída de la intensidad no se siente como una fase normal del proceso. Se siente como una señal. Una señal de que algo está mal. De que quizás ese proyecto ya no era tan bueno como parecía. De que quizás hay algo mejor allá afuera que todavía no han descubierto. Y entonces viene el siguiente proyecto. La siguiente idea. La siguiente chispa. Y el ciclo empieza de nuevo. Bloque 4. La identidad y la necesidad de ser el primero. Aquí es donde la psicología de Aries se pone realmente interesante, porque hay algo que va más allá de la energía marciana. Hay algo que tiene que ver con cómo Aries construye su identidad. Aries es el signo de la identidad primaria. En astrología, la casa 1, que Aries gobierna naturalmente, es la casa del yo. Es la casa de la imagen que tenemos de nosotros mismos, de la forma en que nos presentamos ante el mundo. Para Aries, la identidad está profundamente ligada a la acción. Aries no es, se mueve. Aries no tiene, hace. La diferencia es sutil pero fundamental. Cuando Aries inicia un proyecto, ese proyecto no es solo una actividad externa. Ese proyecto es una extensión de su identidad en ese momento. Es la forma en que Aries le dice al mundo: esto es lo que soy ahora mismo. Y mientras la idea es nueva, mientras el proyecto está en su fase de arranque, hay una congruencia perfecta entre quién es Aries y lo que está haciendo. Todo se siente real, auténtico, poderoso. Pero a medida que el proyecto avanza y deja de ser una idea brillante para convertirse en trabajo rutinario, esa congruencia empieza a quebrarse. El proyecto ya no representa la identidad de Aries de la misma manera. Ya no es emocionante. Ya no es una extensión del yo vibrante y activo que Aries necesita sentir para saber que está vivo. Y hay algo más que vale la pena nombrar: Aries tiene una necesidad genuina de ser el primero. No siempre en el sentido competitivo superficial, aunque eso también puede estar presente. Sino en el sentido más profundo de la originalidad. Aries necesita sentir que está explorando territorio nuevo. Cuando algo ya está en marcha, cuando ya existe un camino, cuando el proyecto ya tiene una estructura establecida, pierde el sabor. Ya no es el primero. Ya está en el medio. Y estar en el medio no le dice nada a la identidad de Aries. Esto, desde la astrología psicológica, no es un defecto de carácter. Es una necesidad real del arquetipo. El problema es que si esa necesidad no se entiende y se gestiona de forma consciente, se convierte en el mecanismo principal que genera el abandono. Bloque 5. La sombra, lo que Aries no quiere ver. En el trabajo con astrología profunda siempre llega un momento en el que hay que hablar de la sombra. No desde la crítica, sino desde el reconocimiento. La sombra en términos junguianos es la parte de nosotros que no queremos mirar, no porque sea malvada, sino porque nos incomoda o nos contradice la imagen que tenemos de nosotros mismos. La sombra de Aries tiene varias capas. La primera es el miedo al fracaso. Ahora, esto puede parecer contradictorio, porque Aries parece muy seguro de sí mismo, muy dispuesto a lanzarse. Pero hay una diferencia enorme entre lanzarse al inicio, cuando todo es posible, cuando todavía no hay forma de fallar, y mantenerse en el proceso cuando los resultados reales empiezan a medirse. Cuando un proyecto ya lleva tiempo y todavía no ha dado los frutos esperados, Aries enfrenta la posibilidad de fallar de forma concreta, no hipotética. Y eso, para una identidad construida sobre la acción exitosa, puede ser amenazante. Abandonar antes de que el fracaso sea oficial es, inconscientemente, una forma de protegerse. Si no termino, no puedo fallar. No oficialmente. La segunda capa de la sombra es la dificultad para pedir ayuda. Aries opera desde la autonomía. El arquetipo del guerrero solitario es muy marciano. Pedir ayuda puede sentirse como una admisión de debilidad, como una contradicción con la imagen del yo que Aries ha construido.
Y sin embargo, terminar proyectos complejos casi siempre requiere colaboración, paciencia colectiva, y la disposición de no ser el único protagonista. Eso le cuesta a Aries más de lo que generalmente admite. La tercera capa es menos obvia y más interesante, el aburrimiento como señal mal interpretada. Aries siente el aburrimiento de una manera más intensa que otros signos. El aburrimiento para Aries no es un estado neutral de espera. Es activamente incómodo. Se siente como una muerte pequeña. Y porque Aries opera principalmente desde las señales internas de Marte, esa incomodidad del aburrimiento se interpreta como información, esto ya no es para mí. Cuando en realidad el aburrimiento, en la mitad de un proceso, es simplemente la fase de consolidación. Es cuando el proyecto deja de ser adrenalina y se convierte en trabajo real. Reconocer la sombra no es humillarse. Es entender el mecanismo para poder usarlo de manera diferente. Bloque 6. El tiempo como territorio extranjero. Hay algo que en astrología se dice poco sobre Aries y que yo encuentro fundamental para entender este patrón. Aries tiene una relación muy particular con el tiempo. Marte no es un planeta que piense en ciclos largos. Marte piensa en el presente inmediato. En el ahora. En lo que está frente a él en este momento. Los planetas que gestionan el tiempo largo son Saturno, que piensa en estructura y consecuencia, y Júpiter, que piensa en visión de futuro a través de la expansión. Aries, siendo un signo marciano, vive naturalmente en el presente. Y eso tiene un valor enorme, la presencia total, la acción sin parálisis por análisis, el coraje de actuar antes de tener todos los datos. Pero tiene un costo en el contexto de proyectos que requieren tiempo sostenido. Cuando Aries comienza algo, no está pensando en los 6 meses que va a tomar construirlo. Está pensando en la visión que tiene ahora mismo. Está respondiendo al impulso de este momento. El futuro lejano es abstracto para Marte. Y porque es abstracto, no genera la energía necesaria para sostener el esfuerzo cuando el presente se pone difícil. Esto se relaciona directamente con algo que en psicología se llama gratificación diferida. La capacidad de trabajar hoy para obtener resultados en un tiempo que no es ahora. Aries, operando desde la lógica marciana, tiene una tolerancia naturalmente baja para la gratificación diferida. No porque sea infantil o inmaduro, sino porque su sistema de motivación está diseñado para responder a lo inmediato. Y aquí hay una clave práctica que mencionaré con más detalle adelante. Para Aries, el sistema de motivación tiene que estar activo en el presente, no en el futuro. El reto es aprender a crear ese combustible interno de forma regular, no esperar a que el proyecto madure para sentir la recompensa. Bloque 7. Aries en contexto, los proyectos, las relaciones y el entorno. Todo lo que hemos hablado hasta aquí opera en el interior de Aries. Pero el abandono no sucede en el vacío. Sucede en un contexto. Y hay factores externos que amplifican o mitigan el patrón. El primero es el tipo de proyecto. Aries no abandona todo por igual. Hay ciertos tipos de proyectos que Aries sí completa, y entender cuáles son nos da información valiosa. Aries completa lo que tiene urgencia real. Si hay una fecha límite inamovible, si hay consecuencias tangibles e inmediatas por no terminar, Marte sí encuentra la energía. Aries también completa lo que tiene visibilidad. Si el proceso del proyecto es visible para otros, si hay una audiencia que está siguiendo, Aries tiene un incentivo adicional porque su identidad está en juego de forma pública. Y Aries completa lo que siente como conquista única. Si el proyecto tiene un elemento de primer logro, algo que nadie ha hecho antes o que Aries no ha hecho antes, la energía se sostiene mejor. El abandono ocurre más frecuentemente en proyectos que son privados, sin fecha límite, con resultados a largo plazo y sin un componente de novedad sostenida. El segundo factor es el entorno relacional. Aries en un equipo o en una relación puede ser increíblemente generador. Puede encender a los demás, inspirar proyectos, arrancar lo que otros no se atreverían a empezar. Pero si ese equipo no tiene personas que complementen la energía de Aries con la capacidad de sostener y estructurar, los proyectos quedan a medias colectivamente. Aries necesita, en el entorno externo, lo que él no tiene de forma natural internamente: constancia, estructura y seguimiento. El tercero es la narrativa que Aries tiene sobre sí mismo. Esto es quizás el factor más poderoso de todos. Si Aries ha interiorizado el relato de que no puede terminar las cosas, esa narrativa se convierte en profecía autocumplida. Cada proyecto abandonado confirma la historia.
Y la historia justifica el siguiente abandono antes de que suceda. Parte del trabajo con Aries en astrología psicológica es desmantelar esa narrativa y reemplazarla con una más compleja y más honesta sobre cómo funciona realmente su energía. Bloque 8. Cómo Aries puede terminar lo que empieza. Herramientas reales. Llegamos a la parte que más interesa y que yo quiero tratar con cuidado, porque la mayoría de los consejos que se le dan a Aries son consejos que funcionan para otros signos. Se le dice que haga listas, que tenga un planificador, que piense en el largo plazo. Y esos consejos no están mal en abstracto, pero están diseñados para una mente que funciona de manera distinta a la de Aries. Entonces déjenme proponer herramientas que respetan la naturaleza marciana en lugar de luchar contra ella. La primera es lo que yo llamo compartimentar la victoria. Aries no puede esperar 6 meses para sentir que logró algo. El sistema tiene que generar victorias en el presente. Eso significa dividir cualquier proyecto largo en segmentos lo suficientemente cortos como para que Aries pueda completar uno y sentir la satisfacción de haberlo terminado. No en partes iguales arbitrarias, sino en unidades de significado. Cada unidad completada tiene que sentirse como un logro real, no como un paso administrativo hacia el objetivo final. Cuando Aries celebra el cierre de una etapa, aunque pequeña, alimenta al Marte interno con la experiencia de terminar, y eso construye el músculo que necesita para el siguiente segmento. La segunda herramienta es nombrar el aburrimiento sin actuar de inmediato. Este es un trabajo de autoconciencia, y es difícil para Aries porque Aries tiende a actuar antes de reflexionar. Pero si Aries puede aprender a reconocer el momento en que el aburrimiento llega y decirse a sí mismo, esto es la fase de consolidación, no es una señal de que debo saltar a otra cosa, puede frenar el impulso de abandono antes de que se convierta en decisión. Una forma práctica de hacer esto es llevar un registro de los proyectos abandonados anteriores y notar en qué fase estaban cuando se dejaron. Casi siempre, ese momento de abandono coincide con la entrada a la fase rutinaria. Reconocer el patrón con evidencia propia es más poderoso que cualquier consejo externo. La tercera herramienta es crear auditoría pública de los compromisos. Aries responde a la visibilidad. Si nadie sabe que estás haciendo algo, es más fácil dejarlo sin consecuencias visibles. Si anuncias públicamente en que estás trabajando, si creas algún mecanismo de rendición de cuentas con alguien en quien Aries confíe y respete, el instinto de proteger la imagen propia actúa como combustible de continuación. No se trata de presión negativa. Se trata de usar la naturaleza de Aries, que necesita una audiencia, a favor del proceso. La cuarta herramienta es reconectar regularmente con el fuego inicial. Aries abandona cuando el proyecto pierde su brillo interno. Una práctica útil es volver deliberadamente a la visión original con cierta frecuencia. No para nostalgiarse de ella, sino para recordar por qué esa idea encendió algo. Esto funciona mejor cuando Aries escribe en el momento de mayor entusiasmo inicial un párrafo sobre qué representa ese proyecto para su identidad, para lo que quiere crear en el mundo. Releer eso en los momentos de baja energía no siempre genera el mismo fuego, pero sí puede reorientar hacia el propósito cuando la rutina ha nublado el sentido. La quinta herramienta, y esta me parece la más profunda, es trabajar la tolerancia al valle. El valle es ese espacio entre el pico de entusiasmo inicial y el pico de logro final. Es la parte más larga y más difícil del proceso. Y es la parte que Aries necesita aprender a habitar sin huir. Esto no se logra de un día para otro. Se logra a través de exposición gradual, comprometerse a pequeños proyectos con plazos medianos, terminarlos, y usar esa experiencia acumulada de completar como prueba interna de que sí se puede estar en el valle y salir del otro lado. Cada proyecto terminado, por pequeño que sea, cambia la relación que Aries tiene con el tiempo y con la perseverancia. Bloque 9. El cierre, la promesa del carnero. Quiero cerrar con algo que considero importante decir, porque mucho de lo que se escribe sobre este tema termina haciendo sentir a Aries que tiene un problema fundamental que corregir. Y no es así. Aries tiene un don que el zodiaco necesita. Sin Aries, nada empieza. Sin esa capacidad de encenderse con lo que no existe todavía, de moverse antes de que el camino esté construido, de asumir el riesgo de ser el primero, el mundo sería un lugar más lento y más temeroso. El patrón de abandono no es un defecto del carácter. Es una característica de la energía que, sin trabajo consciente, se usa de forma incompleta. El trabajo de Aries no es convertirse en otro signo. No es desarrollar la paciencia de Tauro ni la constancia de Capricornio desde afuera. El trabajo de Aries es aprender a usar su propio fuego con más maestría.
Aprender a notar cuando la intensidad cae y no confundirlo con una señal de que debe saltar. Aprender a crear estructura desde su propia naturaleza, no desde una lógica prestada. Aprender a valorar el proceso, no solo el inicio. El carnero en la mitología no retrocede cuando encuentra resistencia. Sigue adelante precisamente porque hay resistencia. Eso, llevado al terreno psicológico, es lo que Aries necesita aprender, que los proyectos que valen la pena siempre tienen una fase de resistencia. Y que atravesarla no traiciona la naturaleza de Aries. La cumple. Si tienes Aries prominente en tu carta, Sol, Luna, Ascendente, o un Marte muy activo, lo que dije en este vídeo no es para que te juzgues. Es para que empieces a entenderte con más precisión. La astrología psicológica no sirve para catalogar personas. Sirve para que cada quien pueda ver sus propios mecanismos con más claridad y trabajar desde ahí. Eso es todo lo que puedo ofrecerte desde este espacio. El resto del trabajo es tuyo.